ustedes. Hermanos, al celebrar esta Eucaristía, como se decía antes, como si fuera la primera, la única, la última de nuestra vida, en medio de las situaciones tan difíciles en la sociedad, en el mundo, en la iglesia, tal vez también en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Nos acercamos al único que nos puede dar luz, paz, seguridad. Y le pedimos que nos perdone y nos purifique cada día más, que lave en nosotros, en ese vaso de nuestra vida, todo aquello que se queda pegado y que nos quita la transparencia. Pensemos en silencio qué es eso que hoy me impide ver con objetividad mi vida, la vida de los demás, lo que me impide ver a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos en gloria. Dios Todopoderoso, en amor y eterno,
que gobiernas cielos y tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues Cristo elegido de Dios para levantar, salvar a las tribus de Jacob. Por esta razón, el Espíritu Santo está con él y su misión será precisamente bautizar con Espíritu Santo. Cristo derramará su Espíritu en plenitud sobre el resto de Israel y formará así la Iglesia para difundir su luz por todas las naciones. Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Alleluia.
habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Pidámosle a nuestro Señor que alguna palabra, alguna frase de estas lecturas que hemos escuchado lleguen a nuestro corazón y lo transformen, porque la palabra de Dios no es informativa solamente, no informa, sino es transformadora. Me viene a la mente aquella anécdota de aquella mujer que en el mercado vendía manzanas, tenía algunos arbolitos de manzanas, pero pasaba un día, otro día y otro día y no vendía más de 1 kilo de manzanas. Hasta que se iba desanimando ya, llegó un joven, le preguntó por qué la veía tan triste y desanimada. Dijo: porque por más lucha que le hago no vendo más que máximo 1 kilo de manzanas. El joven vio las manzanas y empezó a gritar: vengan, vengan, las mejores manzanas que hay, miren, lleven, etc. Antes de las 2 horas había acabado ya con todas las manzanas, las había vendido. La señora
Sorprendida le pregunta, ¿pero cómo le hizo? Y el joven le dijo, simplemente al ver sus manzanas vi que eran las mejores de toda la región. Pero usted no se da cuenta de eso. Mis hermanos, nos damos cuenta que lo mejor que tenemos es el Evangelio. Nosotros los que estamos aquí, los que están escuchando, nos damos cuenta de la belleza, de la riqueza que tiene el Evangelio. Sabemos lo que significa Jesucristo para nosotros. ¿No será que no nos hemos encontrado con Él y no lo valoramos? Hoy, el Evangelio que acabamos de escuchar nos comienza diciendo, al día siguiente. Al día siguiente quiere decir que antes había habido algo. Repasando yo, buscando por qué decía así al día siguiente, me di cuenta que el día anterior el evangelista Juan nos narra cómo los sumos sacerdotes enviaron a unos levitas a preguntarle a Juan el Bautista, ¿eres tú? ¿Quién dices que eres? ¿Por qué bautizas? ¿Eres el Cristo? ¿Por qué? Porque todos se imaginaban que Juan Bautista era el Cristo. Y recordemos que Juan Bautista dijo, no, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Y Juan Bautista dice, yo no soy la palabra, yo soy una voz que resuena en el desierto. Juan Bautista se ve que era muy humilde, se define como una voz que resuena en el desierto, porque él no es la palabra, es la voz, y la voz debe desaparecer. Y hoy nos dice, al día siguiente, dice el Evangelio, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, o sea, Jesús es aquel que había hecho cola para bautizarse. Y se ve que Juan Bautista tenía muy claro en su corazón que Dios le iba a manifestar quién era el Mesías. Y entonces vio Juan Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo les he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Juan Bautista sí sabe qué manzanas vende. Y lo presenta. ¿Y cómo lo presenta? Como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es la identidad de Jesucristo, porque Juan Bautista pudo haber escogido otro símbolo, pudo haber dicho, este es el león de la tribu de Judá. Ya se había dicho así desde el tiempo de Jacob, pero no lo presenta como un león, lo presenta como ¿qué? Ya se me olvidó. No lo oí. Como
Ya intuía Juan Bautista que ese a quien presenta es un corderito, y un corderito es aquel que da todo y que solamente cuando muere, cuando da su carnita, cuando lo matan, expresa un quejido y se entrega. No es un tigre, no es un león, no es una fiera. En medio de las fieras en las que habla Juan Bautista, parece que nos está hablando ahora a nosotros. La fiera más fuerte es la que gana. Cristo se presenta como un corderito que va a entregar la vida, no porque Dios lo manda a entregar la vida de esa manera, como un cordero. Dios no manda al matadero a su hijo, nosotros somos los que lo mandamos, pero se nos presenta como un corderito. Jesús es lo más querido que tenemos. Él no viene como juez, nosotros lo presentamos como juez, y también los evangelios, pero a veces se nos presenta, sí, como un juez. Se pudo haber presentado como pastor, se presenta como un corderito. Y Juan Bautista apunta hacia él es el cordero, váyanse con él. Nosotros somos incapaces de decirle a alguien, váyanse con él. Apenas se nos da un puesto en la iglesia, una responsabilidad, o en la sociedad, y empezamos a ser prosélitos para nosotros, es decir, gente que nos siga a nosotros. En la iglesia, a veces los sacerdotes y los obispos no sabemos dejar, y nos sentimos dueños del rebaño que tenemos, como si los laicos nos pertenecieran. En las familias también hay mamás que no dejan seguir, o papás que no dejan que emprenda el vuelo sus hijos, si quieren apoderarse de ellos, y decimos, esto es mío. Deberíamos ser como Juan Bautista, váyanse con él, les dice a sus discípulos, miren, ese que veo venir es el Cordero de Dios, por él vale la pena sacrificarse. ¿Qué puesto ocupa Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué relación tengo con Jesús? ¿No seré yo una fiera que defiende lo que tiene, que se pelea con sus hermanos por la herencia? ¿Sacamos las uñas como las fieras? ¿O seremos un corderito? Un corderito no quiere decir el que deja que le hagan lo que les dé la gana. No, un corderito es el que se presenta en medio de una sociedad de fieras. Si no hubiera corderos, nos comeríamos unos a otros. Imagínense siempre fieras, siempre tratando de defendernos, de ser los mayores, de criticar a los demás, de decir que los demás son los que me hacen daño. Tiene que venir un cordero que nos haga ver que somos fieras, porque si no, no vamos a ver. Esto tiene que haberlo en la comunidad religiosa, porque hay que decirlo, a veces también los religiosos o las religiosas
se convierten en un nido de fieras donde se tienen miedo unos a otros. A veces en la iglesia nos convertimos en fieras donde vamos escalando puestos aunque los demás sean oprimidos. A veces nos enseñan en las escuelas y a veces nos enseñan nuestros papás: hija, no se deje. Ah, ¿por qué te tienes que dejar? Tú tienes razón, usted tiene que ser el mayor, usted utilice su autoridad para oprimir. No, nuestra autoridad que Dios nos dio es para cuidar a los más indefensos. A veces tiene que venir un castiguito, o a veces un castigote, pero no es porque lo dé uno, es porque se necesita defender, por ejemplo, defender a los más vulnerables, a los menores de edad. No se pueden permitir los abusos de poder y mucho menos los abusos sexuales. Entonces para eso es la autoridad. Pero cuando se usa la autoridad así, pobre del que la usa, se va a convertir como en un enemigo. Tu autoridad de padre, de familia, de maestro, de sacerdote, de gobernante, tiene que ser una autoridad seria, sincera, con la fuerza del Cordero, que no viene a echar golpes. Aquí no se trata de quién está más fuerte, porque también incluso hay familias que ponen a sus hijos a hacer ejercicio para autodefenderse. De nos ¿defendernos de qué? Vinimos a amar, no a defendernos de los demás. Ven, ya tenemos ahí una idea, una moción que puede cambiar nuestra vida. Este es aquel que quita el pecado del mundo. Y el pecado del mundo es vivir siempre cuidándonos de los demás. Oye, si eres el Cordero, aún la fiera más grande podrá descubrir que es fiera, y por aquí empieza la conversión. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Qué hermoso, en lugar de andar hablando de nuestras cualidades y de nuestras virtudes, mejor hablar bien del otro y reconocer las virtudes que tiene el otro. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Y Dios me dijo: aquel que veas sobre el que posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. No basta dar testimonio calladamente. Es necesario darlo también con la palabra y decirle a los demás: mira, a mí me ha resultado bien esto. Mi relación con Jesucristo me ha hecho irme despegando de tantas cosas. Que no nos pase como aquella buena señora que vendía más manzanas, pero no decía cómo eran sus manzanas. No nos callemos. Tenemos lo mejor. No basta nuestro testimonio silencioso, hace falta también explícitamente decir cómo debe ser nuestra vida.
En la primera lectura que acabamos de escuchar, por allá en el siglo VI antes de Cristo, en el tiempo de Isaías, algunos le llaman el Deutero Isaías, cuando estaba dispersada el pueblo de Israel, cuando estaban todos que no sabían ni qué hacer porque habían venido de la deportación y porque había mucha disgregación en el pueblo, como ahora nosotros en nuestra patria. Habla el Deutero Isaías, o el Isaías, el segundo Isaías, y lo habla de una manera tan hermosa, donde Dios le dice: no basta que seas mi siervo, yo te he puesto como luz de las naciones. El Señor me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Ven? Para dos cosas. Se está refiriendo Isaías al resto de Israel, aquellos poquitos que van quedando. Parece que nos está hablando a nosotros, a la iglesia, que cada día se hace más pequeñita. Cada día menos vienen a la iglesia. Nos encantan las fiestas, sí, patronales y todo lo demás, pero ese resto de Israel, esos que todavía confían en la presencia y en la palabra de Dios, son menos. Y a nosotros nos dice el Señor, no porque seamos los mejores, mira, te convierto en luz de las naciones, en luz. Esa es nuestra vocación, ser luz, no porque seamos bien portados, no. Hay que reconocer que no somos los mejores, pero Dios nos convierte en luz. Dios no nos dice vayan y hagan prosélitos y hagan seguidores. Dios nos libre cuando tenemos muchos seguidores. No, al único que tenemos que seguir es a Jesús. A nosotros nos corresponde hoy ser una lucecita. Lo eres. Soy luz. La luz que brilla, miren qué bonita imagen, en medio de tanta oscuridad, qué bonito es cuando va resurgiendo la aurora y va saliendo el sol y se esparce la luz. ¿Eres tú esa luz en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en la sociedad? Eres como una lamparita pequeña en medio de la oscuridad llena de peligros. A mí no se me olvida, hace ya años, yendo a una comunidad, no hay tiempo para expresarlo, cuando un río se llevó la camioneta, iban otros dos conmigo. Nos salvó la lucecita
como a 10 grados bajo cero, por eso digo que nos salvó, porque hubiéramos muerto congelados o cayendo a alguna barranca. Una lucecita de uno de los sacerdotes que iba y que acababa de llegar a la diócesis. Una lucecita de una camarita que llevaba. Esa lucecita nos guió caminando varios kilómetros en medio del frío. Esa lucecita puede ser tú y debes ser tú. Estás llamado a ser tú, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Retomemos estas lecturas nuevamente. El Evangelio, la primera, la segunda lectura, donde Dios le habla a los corintios que tenían 2/3 partes de esclavos. Corintio era una ciudad que progresaba mucho porque estaba en medio de una situación que se podía pasar por ahí mercantil. Y ahí Pablo se atreve a estar casi 2 años, evangelizando una ciudad dura, difícil, que le interesaba solamente lo mercantil, aunque tuviera muchos esclavos. Y se presenta Pablo como aquel que ha sido enviado por Dios a anunciarle a los paganos en medio de este paganismo a veces que vivimos. No nos desanimemos, hermanos, estamos celebrando la Eucaristía. La luz viene sobre nosotros. Seamos capaces, para terminar, de decir como Juan Bautista: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Que sepamos que la vida se nos va acabando. En mi caso, que dejemos esas frases de vine a dejar huella. No, que así como vinimos, nos vayamos. Punto. No vinimos a agarrar fama. Que no nos importe tanto el que hablen bien, simplemente que sepamos llegar y sepamos irnos, que sepamos irnos también de la vida habiendo sido una lucecita. De pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo nuestro Señor, que por nosotros padeció y murió y fue sepultado en tiempos de Poncio Pilato? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la ¿Creen ustedes que Jesucristo resucitó de entre los muertos por obra del Espíritu Santo, que sigue resucitando a tantas gentes que tenemos la necesidad de resucitar de nuestras dimensiones que están muertas? ¿Creen en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Al celebrar la expiación de Cristo, nos unimos a Él, presentando nuestras ofrendas de pan y vino, signos sacramentales de su entrega. Cristo, pan y vino, Señor.
participar dignamente de estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, por Jesucristo, Señor nuestro, que con su muerte y resurrección realizó la grande maravilla de llamarnos de ser esclavos por el pecado y de la muerte al honor de ser su pueblo, su sacerdocio real, su nación consagrada. Por eso te cantamos con los ángeles y santos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos hacia nuestro Padre, movidos por el Espíritu Santo, reconociendo que aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, entre nosotros, en la humildad de un pan y de un poco de vino, que se han transformado en su cuerpo y su sangre. Y le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Reconociéndonos como hermanos, manifestémonos el deseo de paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cuando presentamos a Cristo como Cordero de Dios, ¿cómo nos cambia la imagen que tenemos de Dios? Un Dios que viene a castigar, a poner en orden todo. No, sí viene a poner en orden todo, pero ¿de qué manera? Tan humilde. Eso es más fuerte, mucho más fuerte. Como Juan Bautista reconocemos a Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Acerquémonos a participar de la Eucaristía, en la que Cristo se nos da como alimento que fortifica nuestra voluntad para dar testimonio de Él con nuestras palabras y con toda nuestra vida.
espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio esté en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Fortalecidos en la fe, vayan en paz. Vivamos lo que aquí hemos celebrado en el lugar donde nos ha puesto, la esperanza de vivir siempre unidos a nuestro Creador, en el trabajo